Hola a todos, ¿cómo están? A los que van llegando recién, vamos a dar unos pequeños minutitos para que se pueda sumar más gente y así que aprovechen de ir a buscar agüita, un cafecito, ¿cierto? O ir al baño y ya empezamos en unos minutitos. Como les decía, vamos a empezar en unos minutitos, así que aprovechen de ir a buscar agüita, ¿cierto? Hacer un café quizás y ya vamos a estar empezando en un par de minutitos más. Mientras esperamos, ¿cierto? Que se sumen más personas, voy a dejarle un video de fondo para que no se aburran los que ya están por aquí. Hoy, muchas empresas contratan softwares sin saber quién los usa realmente. El resultado, licencias olvidadas, riesgos de seguridad y compras ineficientes. El 65% de las cuentas están inactivas y casi el 40% del software se compró sin autorización. Todo esto no solo ocasiona desorden, también cuesta muchísimo dinero. Más del 30% del gasto en software se pierde en licencias que nadie usa. Dinero que desaparece sin que nadie se dé cuenta. FunSat lo detecta por ti. Encuentra duplicados, licencias inactivas y alertas de gasto oculto. Todo de manera automática. Y con todo esto en tus manos, tienes control y visibilidad total en un solo lugar, con reportes claros y una plataforma fácil de usar. Nuestra inteligencia artificial arma playbooks de negociación y nuestro equipo te ayuda a conseguir descuentos garantizados. Así, tu inversión regresa a tu bolsillo. Gestiona contratos y renovaciones con alertas inteligentes, ganando visibilidad completa del ciclo de tus proveedores. Gestiona y controla todos tus softwares en un solo lugar. Con inteligencia artificial, visibilidad real y ahorro garantizado. Entra a funsap.com y solicita tu demo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de iniciar este nuevo ciclo de webinar y hoy día tenemos un tema muy interesante. Estamos con dos invitados de lujo que nos van a poder dar su mirada experta, ¿cierto? Y cómo viven un poco el procurement en el día a día. Eh, Como host de este webinar estamos súper contentos de todo lo que se va a hablar hoy día, así que quédense hasta el final porque les tenemos una sorpresita.
Y además de eso, vamos a estar habilitando ahí las preguntas, digamos, para que ustedes puedan hacer a estos expertos y que podamos hacerlo más interactivo. Así que muchas gracias por estar aquí. A ver si nos van comentando mientras de dónde son, de qué país, ¿cierto? Quizás cuál es su rol y qué empresa. Estaría súper bien como para entender a la audiencia que está hoy día con nosotros. Y bueno, más allá de hablar de presupuesto, que es como el tema de estos últimos meses del año, lo entretenido es que vamos a hablar un poco también de la estrategia, ¿cierto? Y qué nos hace ganar en el fondo, o cómo nos va a hacer ganar alguna aplicación de esta estrategia en el 2026, en la inteligencia de negocio. Antes de ir lleno a la presentación del invitado, un pequeño contexto. Hoy día, ¿cierto? Las proyecciones indican que la inversión global en términos de tecnología superará los 6 billones de dólares en el 2026. Además, hoy el 60% de la empresa ya considera que la digitalización del procurement es un factor crítico para poder cumplir los objetivos estratégicos. Y el riesgo perdón, de negociar a ciegas es algo súper relevante en la empresa. Hoy día el hecho, digamos, de automatizar el procesamiento de la data o tener la data a disposición de uno, ¿cierto? En términos de precio, etcétera, etcétera, ayuda muchísimo a mitigar aumentos de este presupuesto no deseado. Entonces, la falta de análisis de costo digamos, en profundidad, perdón, y puede llegar a pagar hasta un 25% más en ciertas negociaciones clave. Entonces, en base a toda la data que nosotros tenemos digamos, en Latinoamérica, nos muestra que cerca del 62% hoy día de los profesionales, ¿cierto?, de procurement declaró que si pudiera automatizar una tarea hoy, elegiría el monitoreo de precios con proveedores. Entonces, sin duda, este webinar viene dedicado 100% a ellos, y hoy día, como les decía, tenemos a dos expertos. Por una parte tenemos a Juan Carlos Chacón, que trabaja en el equipo de Kunsa, es nuestro SaaS and Partner Lead, y nos mostrará la solución táctica y el impacto económico que tiene, ¿no? Como esta fuga de margen que mencionaba recién. Y por otro lado tenemos a Felipe Manterola, director de Procurement Latam, perdón, y co-founder de Werex. Felipe nos dará una visión estratégica del líder y la que justifica en el fondo la inversión en la junta directiva. Entonces, eh, nada, antes y para romper el hielo, ¿cierto? Vamos a ir con la primera encuesta. Ahí la tenemos en pantalla, ¿cierto? ¿Qué nivel de confianza tienes hoy en los datos que usa tu equipo para negociar? Pueden votar ahí directamente en la plataforma. Ahí vamos viendo y analizando después las respuestas, ¿eh? No se preocupen. Así que de lleno, te doy el pase, Felipe, a ver si quieres comenzar con tu presentación y luego analizamos ahí los resultados de la encuesta que tenemos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Excelente lo que está haciendo QNSAP, está cambiando y está redefiniendo la forma de gestionar las negociaciones de software, la optimización. Nos pasa a todos que tenemos software contratados que no tenemos idea, no sabemos el uso, aparecen y quedan las cuentas pegadas. Entonces creo que hay una contribución enorme en optimizar y negociar bien para efectos de algo que va a ser cada vez más escalable. Cada vez vamos a necesitar más herramientas tecnológicas que nos permitan brillar a cada uno como ejecutivo y que los equipos brillen. Así que me encanta este partnership y trabajar juntos. Para quienes no me conocen, yo soy cofundador de Werex. Werex es la empresa de abastecimiento y procurement hoy día número 1 en América Latina. Estamos en Chile, Colombia, México, Perú. Tenemos 10 años en el mercado con más de 220 grandes empresas compradoras donde gestionan todo su insumo y servicio a través de Werex y más de 60.000 proveedores industriales de los 5 continentes. Así que me encanta esta invitación y también, bueno, el desafío que desarrollamos hace un tiempo, que es conectar compradores a través de Procure Latam, una comunidad que busca congregar y conectar y generar valor para todos los líderes de abastecimiento en América Latina. Entonces, abordando el primer tema, creo, Pancho, que nos convoca, que es
¿Cómo es primero, porque es importante monitorear los precios y la relevancia que tiene ante un proceso de negociación? Quiero partir con un pequeño contexto. Cada vez es más complicado negociar. Cada vez estamos en un momento de mayores variables que no podemos controlar. Probablemente hoy día hay exceso de información correcta, información incorrecta, información bastante asimétrica, que así como parece en esta provocación, que es la cara de Trump, es que básicamente te están diciendo no sabes lo que te depara mañana. ¿Y cómo nos preparamos para un contexto tremendamente cambiante y agresivamente cambiante? Porque se te redefinen las reglas de una categoría de un día para otro. Y así como está el señor Trump, está montones de variables de conflictos geopolíticos, arancelarios, logísticos, sociales y locales, de sostenibilidad, de riesgos, de fraudes, de un montón de situaciones de desastres naturales, ante la cual hoy día a Procurement se le está diciendo, señor, usted hoy día ya no es un tomador de precios, no es un tomador de pedidos, usted tiene que generar valor. Entonces, desde ese punto de vista, uno dice, bueno, ¿en qué categorías yo tengo mayor visibilidad y menor visibilidad de precio? ¿Y dónde es relevante tener visibilidad de los niveles de precio y que pueden afectar un momento para negociar? Entonces, básicamente aquí yo señalo, miren, la verdad, las lucas, los montos relevantes se cuidan solo en el sentido de que hay muchas fuentes de información. Voy a pensar en las materias primas de una empresa manufacturera. Probablemente las materias primas estamos viéndolas a través de múltiples índices de mercado, cómo se mueven día a día, y desde esos índices de mercado estamos tomando posición negociadora, defensiva, ofensiva o cualquiera. No obstante, en las categorías que significan muchos recursos y que típicamente son del gasto indirecto, que son las del gasto definido en la matriz de Kraljic como el gasto apalancado, creemos que hay una tremenda oportunidad, y hay una tremenda oportunidad porque falta mucha información, mucho dinero involucrado en las negociaciones, con muchas asimetrías de información. Entonces, primera novedad que traemos hoy día es decir, bueno, esa información ahora, que es el índice de precios de mercado, el IPC de cada una de estas categorías, hoy día está disponible. ¿Y por qué está disponible? En Werex llevamos 10 años construyendo información de cientos de miles de negociaciones de ese cuadrante, del cuadrante del gasto indirecto, particularmente del apalancado. Y eso nos ha permitido, a través del uso de inteligencia artificial, homologarlo a nivel de categorías y entender el comportamiento de cada categoría día a día. Y entendemos cómo en los distintos países se van moviendo los indicadores de precio y nos permiten dar visibilidad de ellos. Y acá, simplemente mostrarles en un video cómo acceder. Ustedes acceden a procure.lat, sección índices de mercado, y te llevas un pequeño registro a través del cual vas a poder identificar todas las categorías que quieres hacerle seguimiento diario. Puedes identificar cientos de categorías, son más de 500, y acceder a información como la que estamos viendo acá, cómo varía ese precio día a día. Y en función de cómo sea esa variación de precio, vamos a tomar distintas estrategias. Y aquí el modelo a través del cual los quiero invitar a ver y a basar sus definiciones estratégicas es el modelo de McKinsey del Exposure Matrix. ¿Qué significa esto? Establece 4 tipos de estrategias diferentes en función de cómo sea el grado de exposición. Voy a irme acá, el grado de exposición, probablemente acá arriba, en las 2 cuadrantes de arriba, es donde tengo un alto grado de exposición, porque son categorías relevantes. Y la segunda dimensión es la categoría del price, de la volatilidad del precio o de la inflación. Es decir, en un contexto de alta inflación y de alta exposición, vamos a ver la conveniencia de tener negociaciones del tipo defensiva. Una categoría, por ejemplo, pensemos en una categoría de materia prima de harina o azúcar o de packaging en la industria del alimento. Si la categoría va al alza, fuertemente al alza, probablemente no voy a generar contratos de largo plazo.
más bien voy a tratar de indexarlo a una fórmula, voy a tratar de diversificar proveedores, voy a tratar de hacer validaciones técnicas con nuevos players, de manera de defenderme. Ahora, si la categoría está en franca caída, voy a buscar acercarme a ese punto de inflexión y tomar contratos de largo plazo. Vamos a ver algunos ejemplos que grafican muy bien esto, que responden a la literatura como universal de grandes casos de negocio y algunos otros que hemos visto incluso pasar por Werex frente a nuestras narices. Entonces, ¿qué significan estas variables? Por lo tanto, cuando hablamos de inflación de precios, es básicamente cómo se están moviendo los precios, las subidas y las alzas. ¿Y qué cosas lo gatillan? Y hablábamos al comienzo, este alto abanico de nuevas situaciones a las que hay que estar atentos. Oferta y demanda global, temas de estacionalidad, por lo tanto, costos logísticos, conflictos geopolíticos que me pueden generar trastornos logísticos o trastornos arancelarios, disrupciones de las cadenas de suministro, lo que pasó en la pandemia, corte de puertos, cortes de rutas, operaciones productivas que no funcionaban, que finalmente me generan disrupciones, y todo esto, por lo tanto, son variables no tradicionales, digamos, que tenemos que empezar a manejar. Y lo otro es la exposición de la categoría. Vámonos para ir al grano, algunos casos emblemáticos, que algunos quizás recuerden, que marcaron el cómo se desarrollaron ciertas estrategias, en este caso, una estrategia defensiva por parte de Ford. ¿Qué pasó el año 2020? Ford, estamos en pandemia y empieza a existir una dependencia muy grande de los chips, de una escasez muy grande. Ford, imagínense, eran 500.000 unidades de la F-150 a punto de, o sea, terminadas, simplemente que le faltaba los microprocesadores, por lo tanto tenían totalmente parada la producción. En 2021, ante eso, Ford tuvo las peores pérdidas de su historia, estuvo a punto de colapsar. Por lo tanto, ¿qué hace Ford para defenderse? Inmediatamente reduce la cantidad de prestaciones y el alcance de los chips a unas cuantas funciones esenciales para poder trabajar, es decir, simplifica, en esta estrategia oficial, simplifica el insumo, le quita grados de complejidad, lo hace más adaptable. ¿Para qué? Para ir a buscar nuevos fabricantes de ese chip que le permitieran resolver su demanda. Y de esa manera pudo salir adelante. Caso muy distinto al que tuvo que enfrentar Toyota en otro momento del tiempo. Y esta historia la voy a partir en dos partes. El año 2011 o 2010 fue Fukushima. No sé si recuerdan el terremoto grado 8 y algo, creo, que hubo en Japón, que tuvo consigo un posterior maremoto. Ahí no fue solamente el caso de los chips. Buena parte de la cadena de suministro necesaria para terminar los vehículos colapsó. Muy parecido a lo que Ford le pasó el año 2021, a ellos les pasó el 2010. Entonces, Toyota, en esa época, estuvo también al borde del colapso. No obstante, eso le permitió ver la película de terror antes que al resto y redefinir su estrategia de suministro. Desarrollar múltiples proveedores para todos los aspectos críticos de su operación, tomar posiciones de contrato largo en momentos de cuando ya tenía controlada la crisis. Por lo tanto, es que le tocó enfrentar a Toyota para la crisis de los chips el año 2020-2021. Tomó ventaja, tenía una estrategia ofensiva, tenía completamente diversificado, teníamos múltiples proveedores en las categorías críticas y tenía contratos de largo plazo. Fue con todo a tomar una mejor posición que aquellos que se estaban defendiendo para tener una mejor posición en el mercado. Entonces, pensemos esto mismo, si lo llevamos a nuestros grandes casos, de estos grandes players globales que tomaron ventajas o se supieron defender ante casos extremos, que suceden cuando tú tienes acceso a tener mucha sensibilidad de lo que está pasando en el mercado. Y aquí, en Procure Latam, hemos recogido lo que ha hecho Werex, los datos que han circulado a través de Werex, y con estrategias de agregación
y de inteligencia artificial para la homologación de más de 900 categorías, hemos logrado tener validez estadística para más de 500 indicadores de categorías. Y a través de una metodología, identificar las variaciones de precio. Una metodología muy similar a las variaciones de IPC. Y aquí me voy a ir a una categoría muy relevante. La categoría, y es como por definición, por excelencia, una de las categorías del gasto apalancado, que es el packaging. Y el packaging de cartón, tremendamente relevante en la industria de los alimentos, por ejemplo, o en la agroindustria. Una categoría que tenía alguna estabilidad, no obstante, tuvo una caída muy drástica de precio desde fines del año 2022, por un montón de fenómenos asociados a la pospandemia, donde se redujo muy fuertemente el consumo impulsado por los subsidios que dieron los gobiernos. Esto trajo consigo esta baja radical. ¿Qué pasó? Y aquí voy a graficar literalmente lo que hicimos como Werex. Apenas identificamos este patrón, nos fuimos al modelo de McKinsey y establecimos un mecanismo de comunicación masiva con nuestros compradores, indicándoles, ¿dónde estoy? Déjame ver que se me fue para acá. La oportunidad que revestía en agosto del 2023 salir a comprar y a renegociar cajas de cartón. Esto trajo consigo que aumentó en un 100 y algo por ciento la demanda de nuestros clientes por cajas de cartón para salir a renegociarlas con una baja realizada que pudieron realizar de más del 10% en la categoría. Imagínense una empresa productiva del mundo de los alimentos, cerca del 10% de su gasto, del costo del producto, es cartón, es la caja de cartón. Si a eso tú le quitas un 10%, es un 1% que se da directamente al resultado. Entonces, el aplicar desde procurement, el volvernos estratégicos y aplicar este tipo de estrategias de manejando los indicadores de mercado, inmediatamente gatillar estrategias de negociación, sí genera efectos que después se traducen en un mejor EBITDA. Volvamos a la categoría bolsas, también dentro de packaging. Un poquito antes, o no recuerdo si fue un poco antes o un poco después, nuevamente una caída profunda. Gatillamos una alerta automática ya a los clientes y los clientes duplicaron su demanda, es decir, anticiparon compras, probablemente eran compras que tenían que hacer más adelante. Salieron a anticipar las renegociaciones con sus proveedores a través de la plataforma Werex y redujeron un 7,7% y aumentaron un 100%, aumentó la demanda en ese corte de tiempo de la categoría. Entonces, Pancho, es súper relevante saber cuándo negociar. Pero para eso la brecha más fundamental que encontramos es la disponibilidad de información. Si tú te vas a las categorías del estratégico, azúcar, materias primas, petróleo, metales, eso está en línea, hay mucha liquidez de información. No obstante, las categorías del indirecto, donde hay muchos delays respecto a las materias primas de origen y hay muchos otros componentes que interactúan en ellas, incluso componentes locales de estacionalidad, sí se ven fuertemente afectadas. Y ahí es donde es muy valioso esto, y esto es lo que les quería compartir respecto de esta gran importancia de negociar con información. Te paso ahí de vuelta. Perfecto. Perfecto, Felipe. Está súper interesante lo que nos mostraste. Me gustó muchísimo la aplicación del ejemplo que diste de Toyota y también este ejemplo práctico, ¿cierto? Del packaging que afecta muchísimo ahí los resultados, y vimos también cómo Werex ayuda, ¿cierto?, a tomar mejores decisiones que impactan directamente en el EBITDA. Entonces, no, está buenísimo, Felipe, muchas gracias por compartirlo. Vamos a continuar, ¿cierto?, con lo que nos decía Felipe, y le voy a dar ahí al pase a Juan Carlos Chacón, que nos va a ayudar un poco a llevar esta conversación a la parte de la tecnología, ¿no? Cómo afecta la tecnología y en la misma línea, cómo afecta el tener datos a tu gestión como procurement leader. Uh-huh. Juan Carlos, cuando quieras. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Pancho, ahí por el pase. Para quien no me conozca, por acá Juan Carlos Chacón, efectivamente
Soy SaaS and Partner Lead acá en Kunsap y bueno, explicado en palabras conocidas, estoy en la trinchera todos los días conversando con proveedores y negociando contratos de nuestros clientes, pero más allá de negociar con los proveedores, también diagnosticando cuáles son los márgenes de mejora o qué es lo que podríamos decir que es el problema principal que está afectando a las áreas de compra hoy en día con respecto al software, ¿no? Y ahí, bueno, gracias Felipe también por todos los datos que nos compartiste, súper interesantes. Y para empezar con mi parte, quiero unirme a un punto que mencionaste que decías, Procurement no es un tomador de precios, no es un tomador de pedidos, sino ustedes tienen que generar valor. Y efectivamente sí, ese es el punto de esto. La idea es que podamos nosotros empezar a generar valor desde el área de procurement, más allá de frenar un poco la fuga de margen, que es como lo llamamos nosotros acá en Kunsab, la fuga de margen de 2026, porque no es solamente la fuga de margen en tiempo, sino la fuga la fuga de margen en dinero, en desconocimiento, en información sobre todo. Y en esta parte la información es la más importante porque la información hoy en día nos hemos dado cuenta que llega cuando ya la negociación terminó. Ya no hay ya la negociación ha llegado a un punto tan adelantado que ya la data que terminamos recolectando no nos sirve de nada. Y el problema o el eslogan que nosotros queremos compartir es, el problema no es negociar mal, que negociadores hay muchísimos y es algún arte que se aprende, pero lo importante aquí es negociar sin información, ¿no? Que es como el hito que lleva a que la mayoría de las negociaciones que en un principio estuvimos trabajando con nuestros clientes no llegaran al mejor puesto o al mejor lugar por simplemente falta de información. Entonces, eh, la fuga de margen que nosotros diagnosticamos va de varios puntos porque hoy en día el gasto en software crece todos los años, los precios cambian mucho más rápido con los contratos. Durante un año nosotros vemos que el mismo proveedor puede aumentar sus costos hasta 3 veces, más allá del tema de inflación, más allá de los costos que normalmente veníamos analizando en el tiempo. Hoy en día hay muchos otros factores que inciden directamente en el precio de los software o lo que los proveedores de software aplican a sus productos. Y el área de procurement y el área de finanzas no ven el panorama completo, porque no hay un workflow o no hay una manera de poder recolectar la información correctamente o simplemente no se sabe a ciencia cierta cuál es toda la información que se necesita. Hoy en día, la mayoría de nuestros clientes, y aquí quiero hacer un paréntesis porque la idea de esta parte o mi participación en esto es mostrar cuál es el diagnóstico que vemos con nuestros clientes en el área de negociación, qué es lo que nosotros vemos que se está haciendo mal o que se podría mejorar, y ya más adelante pasar a la solución en sí, que es como dónde entra Kunsab y dónde podría ayudarnos Kunsab para mejorar todos estos issues que estamos diagnosticando nosotros. Y más que nada es porque la mayoría de nuestros clientes o los partners de nosotros con los que estamos trabajando, al principio, al momento donde llegan a Kunsab, todo lo manejan a través de un Excel. Entonces, ¿qué información hay en ese Excel? ¿Qué es lo que estamos manejando ahí? ¿O qué nos hace falta a nosotros en ese Excel que no estamos viendo, no estamos tomando en cuenta para poder llegar a una negociación con toda la información que necesitamos? Y bueno, aquí está la parte de qué es lo que vemos todos los días, ¿no? Más allá de ese Excel. Eh, el caso más típico, en la mayoría de los casos, lo que sucede es que llegamos a un listado, dentro de una planilla con el listado de todos los proveedores que tiene nuestro cliente o nuestro partner, pero no llegamos a tiempo a las renovaciones, porque a veces no se conoce realmente cuál es el due date del contrato, no se conoce si realmente ese due date es cuando realmente empezaría un nuevo contrato o realmente tuvimos que haber hecho los cambios que quisiéramos hacer con 30, 90, 120 días de anticipación. Entonces, al final, esa fecha que tenemos marcada en ese archivo no nos dice realmente si es que podemos actuar en ese momento o no, o si ya se nos pasó la fecha. O también incluso nos ha pasado que la fecha de renovación del contrato, aún así, después de esa fecha se permiten hacer cambios, pero no se conoce. No se conoce ciencia cierta si es que podemos hacerlo o no. Los precios sin referencia real del mercado, que esto es, básicamente no es saber en qué posición está nuestro partner sobre el resto del mercado. El precio que hoy en día maneja una cuenta con un proveedor X es el precio que tienen desde hace 3 años, con un aumento constante de un 15% anual, y es el precio que conocen y no conocen otro. Entonces ahí entramos nosotros también a ver cuál es la real referencia, ¿no? Con quién los comparamos. Realmente existe un precio más allá de la región, existe un costo más allá de un revendedor del mismo proveedor. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de un costo acorde a lo que de verdad debería estar pagando una empresa de este tamaño con este proveedor o por un producto como ese? Y esto obviamente lleva a que los vendors o los fabricantes tengan
estén negociando mucho mejor que los clientes, ¿no? Porque tienen toda la información que el cliente no sabe que necesita. Y lo llega el resultado de licencias y contratos totalmente desconectados, que al final es como lo que tenemos hoy en día contratado no hace match con lo que dice nuestro contrato y por ende pues no hace match con la necesidad real que tiene la empresa. Y básicamente esto pasa porque el monitoreo de precios hoy en día y el monitoreo de esta información no se está llevando o no se está realizando al 100%. Las empresas no lo están haciendo. O es lo que nosotros estamos viendo con las empresas con las que hemos venido trabajando. No hay una alerta de qué tan desviado está este contrato o qué tan lejos estoy del precio y de las condiciones contractuales con mi proveedor versus el resto del mercado. No hay un punto de comparación. Simplemente no hay información y ese es el resultado que vemos en todas partes. Y bueno, ¿por qué este Excel o por qué esta información no funciona? Ya conocemos qué es lo que está pasando, pero ¿por qué no funciona? Realmente no funciona porque hay información fragmentada, hay muchos owners dentro de una misma empresa, muchos son las personas que alimentan esta planilla, no hay una actualización constante, la actualización que existe es una actualización manual, donde cada uno de los owners es dueño de actualizar la información eh, proactivamente y esto no funciona o no ocurre en la mayoría de los escenarios. El 80% del tiempo son tareas, se va en tareas operativas y lo que más pasa es cuando llega el momento de la renovación o cuando llega el momento de tomar la decisión, ni siquiera tenemos un histórico de todo lo que sucedió con este contrato en el tiempo. Entonces, así como está fragmentado el archivo, está fragmentado el recuerdo y la información vaga que pueda tener el owner de esta plataforma. Entonces, al final no tenemos nada de qué apoyarnos y ninguna otra plataforma tampoco que nos pueda ayudar a recuperar esta información, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, ese 62% que hablábamos al inicio de la fuga del margen, también está representado en que el 62% del monitoreo de los precios sigue siendo manual. Es un trabajo manual que da el origen a la fuga del margen de tiempo, de margen de dinero, de margen de información, de margen de poder de negociación que pudiésemos tener y no lo están haciendo. Y al final, el Excel no es problema, sino que deberíamos poder automatizar las funciones que llenan de información este Excel a través de otras plataformas o a través de otras fuentes de información. Eso es lo que deberíamos estar haciendo y no se hace. Ahora, viéndolo directamente en la trinchera con nuestros clientes o con los partners con los que venimos trabajando, negociar hoy en día para negociar en el 2026, lo que hoy en día nuestros clientes, más allá de lo que hacen mal, que es negociar sin la data que ya no funciona, no tener un monitoreo continuo, no tener un benchmark actualizado, no apoyarse de herramientas para hacer un benchmark acorde a lo que realmente necesitan. Tampoco hay una alerta de cuándo vencen los contratos, de cuándo realmente tendríamos que empezar a conversar con nuestro proveedor para llegar a tiempo a la renovación de contrato. Aquí hay un nuevo estándar que para mitigar todo esto es poder apoyarse de herramientas que ahí en donde entra Kunsap, el punto donde entra la plataforma de nosotros, donde llegamos a hacer control y mitigar todas estas bullets que les mencioné, donde estamos dejando la fuga del margen a un 62% de lo que no debería estar ocurriendo, y el poder no está al final en quién negocia mejor, y esto lo decimos nosotros con todos nuestros clientes y siendo totalmente transparentes. No está en quién sabe negociar más y quién es el que tiene más habilidades blandas, que al fin es un poco de eso también, sino quién llega con la mejor información. Entonces está el cliente o nuestro partner de un lado de la conversación, con la poca información que sabe de cuál fue el performance de ese software dentro de la empresa, y luego está el fabricante que tiene absolutamente toda la información correspondiente y lista para poder generar el quote cuando quiera. Entonces, es importante, una vez conociendo esto, qué es lo que cambia o qué es la diferencia que vemos al momento de que nosotros llegamos con la información a una conversación. El antes es, el proveedor nos dice, este es el precio y estas son mis condiciones y estas son las cláusulas que yo voy a poner para este nuevo contrato y sería. Y el ahora, cuando ya empezamos a hacer el monitoreo con herramientas como Kunsap, a través de monitoreemos los precios, seteemos la información del contrato, monitoreemos la fecha de renovación de este contrato, el benchmark, la comparativa entre un proveedor y otro, la diferencia entre lo que decía el proveedor antes de este es el precio, ahora cambiamos a unas frases de este es el precio versus el mercado.
este es tu uso real, esto es lo que realmente tú estás ocupando tu plataforma o cómo lo ocupaste en los últimos 3, 6, 12 meses, y este es el histórico o el performance de uso de tus usuarios con esta plataforma. Y cómo podemos ajustar esto a las necesidades que tienes hoy en día internamente. Entonces, al final, los clientes pierden entre un 3 y un 7% del margen de este 62 que estamos hablando, simplemente porque estas desviaciones no se llevan a tiempo, no se detectan a tiempo. Entonces, puede ser que hoy en día, porque también nos ha pasado desde la práctica, que conversamos con empresas de X tamaño y saben qué información necesitan, pero nunca se llega a tiempo con la información completa. Entonces, el tiempo que se sabe que se necesitan las facturas, los contratos, quiénes son los usuarios finales, el match o el product fit que tiene la plataforma con las necesidades de los usuarios. Se sabe que se necesita todo eso, pero se llega a la fecha con una, dos o tres partes menos de lo que realmente se necesita, ¿no? Entonces, ahí está el punto de inflexión donde donde quedamos nosotros fuera de la conversación porque no podemos o no tenemos margen de mejora simplemente por no tener la data completa. Y bueno, entonces ahí, en el caso contrario, cuando llegamos a un punto de conversación con los proveedores y sí tenemos toda la información que necesitamos, o sea, de uso, financiera y el performance completo de la plataforma, ya la negociación deja de ser una negociación emocional, es como decimos nosotros, y pasa a ser una negociación lógica y matemática. O sea, más allá de lo que tú quieras, más allá de lo que el proveedor quiera, más allá de lo que el cliente crea que necesita, es como, mira, aquí están los números y esto me dice la información o la data que tengo de qué es lo que realmente debería ajustarse a la operatividad de la empresa mía hoy en día. Entonces, esa es la conclusión y como el aporte que quisiera dar. Y aquí yo creo que ya entraríamos a la parte de cómo entra KunSap o cómo entra la plataforma de nosotros a mejorar la conversación que tenemos con los proveedores y poder lograr a tener este tipo de conversaciones. Este es el precio versus el mercado, este es el histórico y este es el uso real y esto es lo que realmente necesitamos nosotros internamente. Súper, muchas gracias, Juanca. Voy a retomar con Felipe inmediatamente, solamente analizar un poco lo que decía Juan Carlos, o sea, negociar con data, ¿cierto? Hace toda la diferencia, negociar en tiempo y forma y con los datos reales de que tu empresa tiene, ¿cierto? Sobre la usabilidad que le está dando a ese software, a esa aplicación dentro de tu empresa, hace mucha diferencia a la hora de poder negociar. Y me quedo con una frase que decía, no es que los equipos de procurement negocian mejor que quizá un consultor, que quizás nuestros propios negociadores que tenemos dentro de KunSap, sino que al final es quien tiene la información por detrás para saber qué palancas mover para obtener mejores precios, mejores condiciones y cláusulas, ¿cierto?, de ese nuevo contrato. Entonces, creo que es muy relevante lo que Juanca nos dijo. Y bueno, Felipe nos tiene también que dar un mensaje final que va directamente relacionado con los nuevos estándares de negociación, ¿cierto? Basado en datos y tiene mucha relación con todo lo que hemos conversado hasta hoy día. Así que, Felipe, adelante. Oye, gracias, Pancho. Súper interesante, Juanca, todo lo que estáis comentando. Y ahora yo voy a irme a algo más blando y basado en mucha literatura. Y voy a hacer un compendio de varios estudios que están mostrándonos cómo debe ser ese negociador de hoy día. Un negociador, como vimos, cada vez más capaz de integrar información de distintas fuentes, tanto internas como externas, e integrarlas en su desempeño. Entonces, para eso, primero vamos a tomar, aquí hay una cita del CPO de Siemens, que comenta que si en la pandemia él no hubiera estado sentado en la mesa del C-Level, Siemens no hubiera podido tener la continuidad operacional en un momento crítico, que fue donde fueron uno de los principales proveedores de respiradores para el mundo. Imaginemos lo que eso significa. Entonces, ¿qué podemos decir? Hoy día, el 69%, según The Economist, de los CPO está sentado en la mesa. Y es una cuestión relevante. En América Latina eso es bastante más bajo, pero lo que tenemos que mirar es qué está pasando en Europa, en Asia y en Estados Unidos para efectos de hacia dónde va el governance del área de abastecimiento. Y cuando ahora en el estudio de EY, en el Global CPO Survey del 2025, que acaba de salir, se les pregunta a los CPOs, bueno, ustedes CPO, que ya están sentados en la mesa, ¿no es cierto? Ahora es importante saber lo que piensan.
¿Qué piensan? Bueno, primero, el 80% de los CPO está pensando en Gen AI, o sea, inteligencia artificial generativa, para sus procesos, ¿ya? Entonces, bueno, primer punto, el principal tema fuera de lo higiénico en que están pensando. Segundo, están pensando en ESG, en sostenibilidad, en cómo cumplimos y nos hacemos parte de este desafío comercial de la compañía, operativo, productivo de la compañía desde abastecimiento. Y 58, cómo ya no solamente tenemos un foco en la negociación y sabemos negociar, sino además sabemos relacionarnos a largo plazo con proveedores, pero también con otros stakeholders. Entonces, tomémonos y guardemos eso ahora en la paginita al lado y vámonos a hacer un deep dive. Esto ya hizo una entrevista en profundidad a estos miembros de la muestra y les dije, oh, ya, pero, ok, esto es lo que usted está pensando, ahora, ¿qué está haciendo? ¿Cómo se está preparando? Y el 86% en el mismo estudio les dice, bueno, yo estoy integrando en este caso inteligencia artificial a través de los procesos de compra, rediseñando procesos de compra, innovando mis procesos de compra. Y miren esto que interesante, de la mano, lo segundo que sí están haciendo, se están preparando es mejorando el talento. No digo cambiando el talento, ni renovando necesariamente, pero sí renovando el conocimiento o el skill set de los equipos. Tercero, y esto es algo ya que viene ya en franca madurez, que es la ampliación al category management, donde están los compradores generalistas, primero regularizadores antiguamente, después pasaron a ser compradores generalistas y ahora category managers es lo otro que están ya haciendo en el área de abastecimiento. Luego metiéndose en la analítica de datos, que es lo que hoy día nos convoca en este espacio, y nuevamente, al igual que fue la segunda prioridad que dijo lo que están pensando, el tema de prácticas sostenibles o indicadores ESG. Ahora me voy a ir a otro estudio, a Capgemini. ¿Y qué dice este estudio? Ahora ya, están pensando, están planificando, pero ahora, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho? Y solo el 15% de los líderes de abastecimiento ya han implementado o han adoptado Gen AI en sus procesos. El 11 lo está piloteando, pero como vieron, la mayoría está pensando, bueno, la mayoría siguen pensando y no están implementando. El 40 y 55%, 20, 40, 58%, 59%, está recién planeando incorporarlo en un año más, 2 años más, 3 años más, etc. Entonces, ojo ahí, la brecha entre quienes están pensando, planificando y quienes están realmente metiendo las manos es bastante grande. Y ahora, si recuerdan aquí, voy a volverme un segundito, aquí hablan de mejorar el talento, el nuevo skill set, un skill set mucho más digital. Me voy a ir a otro estudio, Procurement Magazine, sacó un estudio donde primero el 88% de los CPOs dijeron estoy reevaluando el skill set de mi equipo. ¿Y ahora para qué? ¿Qué skill set necesita? Bueno, 61% dice adaptabilidad digital y uso de inteligencia artificial. Es decir, volvamos a lo que nos compete hoy día. ¿Cómo negociamos con información, con data? Bueno, ¿cómo la inteligencia artificial me ayuda a eso? Lo vimos en el indicador de precios indirectamente, es usando inteligencia artificial. Entonces, el skill set cambió completamente. 52%, negociación estratégica y gestión de stakeholders. Hoy día, un área de compra no solamente debe ser un buen negociador de la categoría, como lo que hacía el category manager, tiene que ser un gran negociador interno. Ahí, Pancho, yo creo que también te pasa que muchas veces las áreas de TI o la área de negocio cualquiera se mandan un poquito solas y contratan su propia herramienta, su propio software, pero no hay un governance, ¿cierto? Bueno, el comprador, si queremos que el área de abastecimiento la lleve, Pancho, necesita que ese gallo converse con el comercial, con el de marketing, con el de recursos humanos, porque si no se arma un desgobierno y nos llenamos con el problema que ustedes resuelven. Miles de herramientas. Así es, miles de herramientas. Que suena la historia. Tal cual. Entonces, bueno, esto es gestión de stakeholders, es un nuevo elemento fundamental. Luego, gestión de riesgo, recordemos lo que dijo el tipo de Siemens. ¿Qué hubiera pasado con cuántos muertos más no hubiéramos llevado a cuesta en la pandemia si es que no hubieran tenido el mindset de continuidad operacional, la gestión de riesgos para la continuidad operacional, si el tipo de Siemens no hubiera estado sentado en la mesa? Y así como él, ¿qué nos pasa a cada uno de nosotros? Bueno, esos son los nuevos elementos y por último el de
temas de sostenibilidad, ESG, que se requieren en este nuevo profesional de compra. Entonces te diría, como para ir cerrando mi participación, no es solo tecnología, no es contratar tecnología, sino que es cómo requiere ser el governance de una buena empresa, un buen governance de abastecimiento, donde me relaciono con otros, donde hay tipos que saben usar tecnología, inteligencia artificial, tienen claridad de los riesgos, de la gestión de riesgos para la continuidad operacional, de los temas de sostenibilidad, y eso conforma al nuevo comprador. Esa es el nuevo área de compra. Y ahí, ya que tengo ese skill set en mi equipo, empiezo a utilizar los datos para negociar, para llevar a cabo estrategias y ser mucho más efectivo, de manera que empresas como Werex generen muchísimo más valor en la compañía, o como Coonsap en toda la optimización y eficientación del uso de software para dar soporte a una compañía. Pancho. Tal cual. Oye, no, buenísimo, Felipe. Creo que la data, ¿cierto? Y todo esto procesos internos que uno espera cambiar como con todo el corazón que le pone, ¿cierto? A las empresas que estamos desarrollando, creo que ayuda muchísimo, ¿cierto? A áreas de procurement. Creo que el valor de lo que hemos conversado hoy día es intrínseco para los decisores para los tomadores de decisión, perdón, y los líderes de procurement. Entonces, nada, muchas gracias. Ahí, bueno, tienen directamente el contacto de Felipe, ¿cierto? Para que puedan también conectarse con él y hacerle preguntas respecto a qué está haciendo Webex, ¿cierto? ¿Qué está haciendo Procure Latam? Y también cómo poder conectar con él. Ahora queda solo la última parte, ya nos quedan poquitos minutos, ¿cierto? Y voy a hacer súper breve la parte final. Hemos hablado un poco de cómo, ¿cierto? A través de la tecnología, a través de benchmark, a través de información disponible para nuestros clientes, ¿cierto? Cómo ayuda en sus posiciones. Pero básicamente, dándole una bajada muy general, es que Coonsap hoy día tiene la misión, ¿cierto?, de que gestionar y controlar los software sea muy fácil. Y eso va desde que necesito una herramienta, desde la necesidad de adquirir tecnología dentro de una empresa, hasta poder renovar, ¿cierto?, esos software, esa herramienta. Entonces, en todo el ciclo completo de un software dentro de una empresa, Coonsap ayuda, tanto con el discovery, para saber automáticamente, ¿cierto?, todos los software que tiene la empresa, todos esos software que contrató cualquier área, como decía Felipe, que tienen que estar comunicadas, pero muchas veces pasa que no lo están. Y en el fondo es saber perfectamente qué herramienta ocupa la empresa, cuánto paga por esa herramienta, eliminar el famoso Shadow IT y controlar y tener la gobernanza de los software es fundamental. Eso lo hace Coonsap. Por otro lado, el monitoreo de precios, ¿cierto? La fluctuación, el benchmark, saber si pago de más por un software y mi competencia incluso está pagando menos por esos mismos software, es súper importante. Y renovación y alerta para que no se pase ningún tipo de negociación. Con data, como nos decía Juanca, es lo que hacemos en Coonsap y es lo que nos motiva todos los días. Bueno, más allá de la herramienta digital, ¿cierto? También contamos con un equipo humano que está ayudando constantemente a negociar mejores contratos, mejores condiciones. Este grupo especialista, digamos, en negociación de software y es lo que nos dedicamos todos los días. Hoy día, gracias a esta gestión, hemos negociado más de 800 negociaciones para nuestros clientes de software, entonces nos sentimos súper orgullosos de esa cifra. Y esto es súper veloz. Bueno, acá está el módulo de negociaciones de la plataforma de Coonsap y como pueden ver, cada una de las negociaciones nunca más se las van a perder, van a tener un calendario completo donde van a poder ir cambiando, ¿cierto?, a su conveniencia y van a poder ver cada uno de los estados de estas negociaciones que están en curso también y las futuras, que también es importante. Entonces aquí pueden ver claramente un pequeño detalle de cada una de las negociaciones, ¿cierto? Y que son importantes también para su negocio. Además puedes ver la lista es cada una de las negociaciones, ¿cierto? Y su estado, cómo están, digamos, en cada uno de los procesos, ¿cierto? En qué etapa está de negociación, el tipo de negociación, ¿cierto? Puede ser una renovación, puede ser una optimización, puede ser una mejora en el precio, quién es el responsable, ¿cierto? En esta etapa, cuántos son los ahorros conseguidos y cuál es la fecha límite para poder negociar cada uno de estos proveedores. Bueno, eso fue una vista súper rápida del módulo de negociaciones. Voy a pasar a la última parte, ya nos quedan poquitos minutos.
que tenemos un momento de encuesta ahí para que nos puedan ayudar con sus respuestas. Entonces la pregunta dice, ¿te gustaría que Kunsap te ayude a ahorrar y ganar visibilidad total? Ahí nos pueden comentar, ¿cierto? Después vamos a revisar la encuesta de cada uno de ustedes y la idea es que, nada, si ponen que sí, los vamos a contactar y si no, perfecto también. Para eso hacemos estos webinars, ¿no? Para informar. Y para los que se quedaron hasta aquí, ¿cierto? Y como les dije, un regalo final, aquí tienen un código QR, es un ebook, ¿cierto? El Buyer Digital 2026. Está súper completo, incluye información, checklist, está súper entretenido para que lo vean. Estoy seguro que les va a ayudar muchísimo ahí para que lo puedan descargar. Y la última invitación que les tenemos es que se puedan sumar, ¿cierto?, a nuestra comunidad. Ahí pueden seguirnos directamente en el link a la comunidad que estamos creando, que es Procure Connect Latam, y el link lo va a llevar directamente a un WhatsApp, ¿vale? Entonces, eso, quiero saber si es que alguien tiene alguna pregunta, duda, por ahí a lo mejor la puede dejar en el chat para aprovechar estos últimos minutitos. Vamos a esperar un rato a ver si se animan. Mientras, por supuesto, agradecerle a Felipe, a Juan Carlos. Creo que la información que han aportado hoy día ha sido de mucho valor. Estoy seguro que ahí a nuestros oyentes les va a gustar. Y ya saben cómo contactar tanto a Felipe, ¿cierto? Como al equipo de Kunsa. Entonces, felices de entregar valor en esta sesión. Creo que mucha información valiosa. Entonces, creo que se van a ir contentos también de recibir esta información nuestros oyentes. Bueno, creo que no hay preguntas en el chat, entonces yo daría por terminada la sesión. No sé si quieren comentar algo, Felipe, Juan Carlos, al cierre. Nada más agradecer, Pancho, Juan Carlos, la invitación. Creo que esto es lo que está haciendo Kunsap, lo que está haciendo Werex, es cambiar el abastecimiento desde América Latina para el mundo. Así que invitar a todos a que se atrevan a no ser del 15% que está pensando, sino que o sea, no de ser del 80% que está pensando, sino que a ser del 15% que está haciendo. ¿Ya? Ese es el Okay. último mensaje. Buenísimo. Juanca, ¿algo que quieras comentar al final? Súper, me uno a las palabras de Felipe, muchísimas gracias por la invitación y nada, simplemente invitarlos a que se sumen a la comunidad, donde siempre estamos compartiendo un montón de información importante y actualizada sobre este tema. Eso, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Que tengan un buen día. Chao, chao. Chao, chao.